Bienvenidos a Crónicas del Abismo, el rincón de la historia, donde la verdad es más extraña y a menudo más aterradora que cualquier ficción. Soy su anfitrión, y esta noche les pido que me acompañen en un viaje a un lugar donde la alegría y el horror danzan de la mano, donde la música ensordece los gritos y las máscaras ocultan un vacío impensable. Viajaremos al corazón del Caribe colombiano, a la Barranquilla de los locos años 20, una ciudad de progreso, de inmigrantes y de un carnaval que es la sangre misma de su pueblo. Pero bajo la explosión de color y sonido de su fiesta más grande, se esconde una historia tan macabra que fue sistemáticamente borrada de los anales, una leyenda susurrada con pavor por los más viejos, una herida que nunca cicatrizó del todo. Esta es la historia del carnaval de los rostros robados. Nuestra historia no comienza en el pasado polvoriento, sino hace apenas unos meses, en el presente. El Teatro Amira de la Rosa, un ícono cultural de Barranquilla, cerrado por años debido a fallas estructurales, se encontraba en medio de una titánica labor de restauración. Equipos de arquitectos, ingenieros y obreros trabajaban día y noche para devolverle su antiguo esplendor. Fue durante la demolición de un falso muro en el sótano, uno que no aparecía en ningún plano original, que se hizo el descubrimiento. El aire, al principio, se llenó de un polvo denso y antiguo, un polvo que olía a tiempo estancado, a yeso y a algo más. Algo orgánico y dulzón, como flores secas y olvidadas en una tumba. Los obreros, hombres curtidos por el sol del Caribe, tosieron y se cubrieron los rostros. Fue un joven llamado Mateo, el más curioso del grupo, quien iluminó con la linterna de su móvil el hueco recién abierto. Detrás del muro no había tuberías ni cimientos. Había una pequeña cavidad, no más grande que un armario, forrada con un terciopelo rojo, ahora descolorido y carcomido por la humedad. El olor se intensificó al instante, un perfume nauseabundo de naftalina, tierra húmeda y ese otro aroma, el de la carne sutilmente corrompida, como un recuerdo fantasmal. En el centro de este nicho olvidado, sobre un pequeño pedestal de madera carcomida, descansaba una caja de metal oxidado. No era un cofre del tesoro, era una caja de seguridad, de esas que se usaban a principios del siglo XX para guardar documentos importantes, con una cerradura compleja y robusta. Al lado de la caja, sin embargo, yacía el objeto que heló la sangre de todos los presentes. Era una cámara fotográfica antigua, una Graflex de fuelle, cubierta por una fina capa de moho verdoso. Su lente de cristal, opaco y ciego, parecía una pupila muerta observándolos desde las profundidades del tiempo. Mateo, venciendo un escalofrío que le erizó la piel a pesar del calor sofocante del sótano, extendió la mano. El tacto del cuero agrietado de la cámara fue extrañamente íntimo, casi como tocar la piel de un cadáver. Al levantarla, algo se desprendió de su base y cayó al suelo con un tintineo sordo. Era una pequeña placa de latón grabada. Con el pulgar, Mateo limpió décadas de suciedad y leyó en voz alta, su voz temblorosa resonando en el silencio repentino. Julián Mendoza, fotógrafo. El capataz, un hombre pragmático y sin paciencia para misterios, ordenó forzar la caja. Tras varios minutos de esfuerzo y el chirrido agónico del metal, la tapa cedió. Dentro no había joyas ni dinero. Había un diario de cuero grueso, sus páginas hinchadas por la humedad, y una serie de placas fotográficas de vidrio, cuidadosamente envueltas en tela de aceite. La reacción inicial fue de decepción. Un montón de basura vieja.
Pero mientras el capataz revisaba el diario, cuyas páginas se deshacían al tacto, su rostro palideció. Las entradas, escritas con una caligrafía febril y desesperada, hablaban de ellos, de los danzantes sin alma, de máscaras que respiran y de una hermana perdida llamada Elena. Hablaban del carnaval no como una fiesta, sino como una cacería. Fue entonces cuando el teléfono del arquitecto jefe sonó. La llamada era de un número privado. Una voz calmada, educada, pero con un filo de acero, le informó que su empresa acababa de irrumpir en una propiedad privada de interés histórico para una sociedad de preservación, muy discreta y muy influyente, con sede en Cartagena. La voz le sugirió amablemente que cesaran toda actividad en esa área del sótano, que volvieran a sellar el muro y que entregaran cualquier objeto encontrado a un representante que llegaría en una hora. No era una petición, era una orden velada con la seda de la cortesía, pero respaldada por el hierro de una amenaza implícita. El arquitecto, un hombre acostumbrado a lidiar con la burocracia y los poderosos, sintió un miedo primordial que no entendía. Sabía que aquella sociedad no existía en ningún registro público. Sabía que estaba tocando algo que había sido enterrado con un propósito muy deliberado. Durante siglos, una élite silenciosa, descendientes de los primeros patrocinadores del carnaval, ha actuado como guardiana de un pacto terrible, un secreto que, de revelarse, no solo mancharía la reputación de la fiesta más querida de Colombia, sino que podría despertar aquello que duerme tras el velo de la realidad. El descubrimiento en el sótano del teatro no era un hallazgo arqueológico, era la profanación de una tumba y el primer tañido de una campana que llevaba 100 años en silencio. ¿Qué verdad aterradora contiene ese diario? ¿Y por qué una organización sin nombre está dispuesta a hacer cualquier cosa para que las fotografías de Julián Mendoza nunca, jamás, vean la luz del día? La respuesta a esa pregunta yace entre las páginas húmedas de ese diario y en las imágenes fantasmales grabadas en esas placas de vidrio. Es un descenso a la locura y al folclore hecho carne, una historia que hemos reconstruido meticulosamente para ustedes. Pero antes de desenterrar la verdad completa, antes de abrir esa caja de Pandora y dejar que sus horrores se arrastren hasta nuestro siglo, tengo un anuncio increíble para la comunidad de Crónicas del Abismo. Sabemos que son exploradores de lo desconocido, valientes que no temen mirar a la cara a la oscuridad. Por eso, hemos creado algo especial. Los primeros 1000 valientes que se suscriban a este canal en este preciso momento y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ni un susurro de las sombras, no solo se asegurarán un asiento en primera fila para nuestros futuros viajes al corazón del terror histórico, sino que entrarán automáticamente en el sorteo de una réplica exacta, hecha a mano, del diario de Julián Mendoza. Cada página, cada mancha de humedad, cada trazo desesperado de su pluma ha sido recreado para que puedan tener en sus manos un fragmento de esta historia maldita. Es su oportunidad de poseer una pieza del abismo. Así que háganlo ahora. Suscríbanse, activen las notificaciones y prepárense, porque estamos a punto de abrir el diario y la primera entrada nos transportará directamente a la Barranquilla de 1923. Un paraíso caribeño a punto de convertirse en un infierno. La imagen cambia a un montaje cinematográfico de la Barranquilla de los años 20. Fotos sepia y filmaciones temblorosas muestran el bullicioso puerto, los barcos de vapor en el río Magdalena, los tranvías eléctricos, elegantes edificios de estilo republicano
y una mezcla vibrante de gente: comerciantes europeos, inmigrantes sirio-libaneses, trabajadores afrocolombianos, indígenas de las riberas del río. La música es ahora una cumbia alegre y tradicional. Para entender el horror que está por desatarse, primero debemos respirar el aire de la Barranquilla de 1923. No era una ciudad colonial somnolienta como Cartagena o Bogotá. Era la puerta de oro de Colombia, un crisol de modernidad y cosmopolitismo. El dinero fluía por el río Magdalena junto con las mercancías. Se construían teatros, clubes sociales y mansiones opulentas en el barrio de El Prado, inspirado en los bulevares de París. La vida cotidiana era un estruendo polifónico. El pitido de los barcos de vapor, el traqueteo del tranvía, el pregón de los vendedores ambulantes ofreciendo butifarra y pescado frito, y por supuesto, la música. La cumbia, el porro, el mapalé, la música era el alma de la ciudad, una fuerza que unía al rico comerciante alemán con el estibador del puerto en una cadencia compartida. La estructura social era rígida, pero permeable. En la cima estaban las familias tradicionales y los varones inmigrantes que habían hecho fortuna con el comercio y la industria. Controlaban la Cámara de Comercio, los bancos y, por supuesto, la Junta del Carnaval. Debajo de ellos, una creciente clase media de profesionales y comerciantes. Y en la base, la inmensa mayoría de la población: obreros, artesanos, sirvientes y campesinos que llegaban a la ciudad en busca de oportunidades. La religión era un catolicismo ferviente, pero bajo su superficie latían con fuerza las creencias traídas de África y las tradiciones indígenas, una sincrética mezcla de santos y espíritus, de misas y rituales de santería que la Iglesia intentaba, sin éxito, suprimir. En este escenario de aparente progreso y alegría, existía una élite dentro de la élite. No eran una familia, sino una sociedad, una comparsa de carnaval que se remontaba a generaciones, la comparsa del silencio eterno. Públicamente, eran conocidos como el Círculo Filarmónico de la Ribera, un grupo de mecenas adinerados dedicados a preservar las tradiciones folclóricas más puras. Su fachada era impecable. Patrocinaban a los mejores músicos y artesanos, organizaban bailes de caridad, y su participación en el desfile del carnaval era el evento más esperado. Su líder era don Ramiro Valdeblanques, un hombre de inmensa fortuna, descendiente de encomenderos españoles. Su rostro público era el de un filántropo y un caballero, siempre vestido de lino blanco impecable, con un discurso pausado y culto. Pero quienes lo conocían de cerca hablaban de una frialdad antinatural en sus ojos grises, una calma calculadora que resultaba más inquietante que cualquier arrebato de ira. Su esposa, doña Isabel, era la encarnación de la piedad católica, siempre en primera fila en la misa, con el rosario en la mano. Sin embargo, los sirvientes de su mansión susurraban que su devoción tenía un lado oscuro, un fanatismo que la llevaba a realizar extraños ayunos y vigilias, no frente a un crucifijo, sino frente a antiguas estatuillas precolombinas que guardaba en un salón cerrado con llave. Sus hijos, dos varones y una hembra, eran modelos de obediencia, pálidos y silenciosos, con una madurez perturbadora. Nunca jugaban con otros niños, se movían por la enorme casa como espectros, sus ojos siempre fijos en su padre, esperando órdenes. La oscuridad de esta comparsa no era un secreto, sino un rumor persistente, una leyenda urbana que los borrachos contaban en las cantinas y las abuelas usaban para asustar a los niños.
Los sirvientes de las familias que pertenecían al círculo hablaban en susurros. Contaban historias de extraños cánticos que se oían en las noches previas al carnaval, no en español ni en latín, sino en una lengua gutural y siseante que parecía imitar el viento del desierto. Hablaban de un incienso especial que quemaban, con un olor dulce y enfermizo que provocaba pesadillas a quienes lo olían. Se rumoreaba que mendigos y vagabundos, especialmente aquellos que llegaban a la ciudad sin familia ni nombre, tendían a desaparecer en las semanas previas a la fiesta. La policía, a menudo financiada por los mismos mecenas, registraba los casos como fugas o accidentes en el río. La crueldad sutil de los Valdeblanques y sus asociados era notoria. No maltrataban a sus animales, pero los observaban con una intensidad clínica, como si estudiaran su anatomía del dolor. Su verdadera motivación no era la simple maldad o la perversión. Era algo mucho más antiguo y ambicioso. Creían ser los guardianes de un pacto milenario con entidades que no pertenecían a este mundo, seres que ellos llamaban los arquitectos del rostro, o, en el lenguaje del folclore local que habían pervertido para sus fines, los cucuyos. Estas entidades, según sus textos prohibidos, existían en un plano de existencia adyacente, un desierto de silencio y crepúsculo. No tenían forma propia, ni individualidad, ni rostro. Eran un colectivo vacío, pero anhelaban la experiencia humana, la alegría, el dolor, el amor, el odio. Y para experimentarlo, necesitaban un vehículo, necesitaban un rostro. El pacto era simple y terrible. La comparsa del silencio eterno les proporcionaría un portal durante el caos del carnaval, el único momento del año en que lo extraño y lo grotesco podían caminar libremente por las calles sin levantar sospechas. A cambio, los cucuyos les otorgaban a sus guardianes conocimiento prohibido, visiones del futuro y una longevidad antinatural que les permitía mantener su poder a través de las generaciones. El carnaval no era su fiesta, era su cosecha. El año es 1922, el sábado de carnaval. Barranquilla es un organismo vivo que hierve de sudor, maicena y aguardiente. Elena Mendoza, de 19 años, hermana menor de Julián, era la personificación de esa alegría. Con su vestido de cumbiambera, adornado con flores, y su sonrisa que podía desarmar al más cínico, bailaba en la batalla de flores como si el mundo fuera a acabarse esa noche. Era su primer carnaval como adulta, la primera vez que sus padres le permitían quedarse hasta tarde con su grupo de amigos. Julián, que ya era un fotógrafo en ciernes, la había retratado esa misma tarde, una imagen que capturaba su vitalidad, sus ojos negros llenos de sueños y futuro. Esa fotografía se convertiría en una reliquia, el último vestigio de la persona que fue. La víctima no fue elegida al azar. Los cucuyos, a través de los ojos de sus exploradores humanos de la comparsa, no buscaban cualquier rostro. Buscaban la quinta esencia de una emoción, la alegría más pura, la belleza más radiante, la tristeza más profunda. En Elena encontraron un faro de júbilo juvenil, una energía vital tan intensa que era irresistible para ellos. Mientras la noche avanzaba y el gentío se hacía más denso en el Salón Burrero, una plaza popular donde la fiesta se prolongaba hasta el amanecer, apareció una comparsa que nadie había visto antes. No eran los marimondas burlones ni los monocucos enigmáticos. Eran unos 20 danzantes, vestidos con trajes negros ceñidos y sombreros de ala ancha que ensombrecían sus rostros. Y sus máscaras, oh, sus máscaras, no eran de papel maché ni de madera. Parecían de una porcelana increíblemente fina, retratando rostros humanos
con un realismo fotográfico. Había rostros de ancianos sonrientes, de mujeres de una belleza serena, de hombres con expresiones de profunda melancolía. Eran obras de arte tan perfectas que resultaban profundamente perturbadoras. Comenzaron a bailar. Su danza no era la explosión caótica del mapalé ni la cadencia sensual de la cumbia. Era algo diferente, un movimiento fluido, ondulante, casi serpentino, acompañado por una flauta de millo que tocaba una melodía monótona y repetitiva, una melodía que parecía reptar por debajo del estruendo de las otras músicas y meterse directamente en el cerebro. La gente, al principio, se apartó, extrañada, pero luego la fascinación pudo más que la extrañeza. El baile era hipnótico, atrapaba la mirada y no la soltaba. Elena, separada de sus amigos por un empujón de la multitud, se encontró frente a ellos. Quedó cautivada. El danzante que se le acercó llevaba una máscara de una joven de rasgos indígenas, con una expresión de infinita dulzura. Se movió a su alrededor, sin tocarla, sus pies descalzos apenas rozando el suelo polvoriento. La melodía de la flauta se hizo más intensa en la mente de Elena, ahogando todos los demás sonidos. El mundo se desvaneció. La multitud se convirtió en un borrón de colores. Solo existían ella y el danzante. El ritual, invisible para los ojos profanos, había comenzado. El cucuyo, a través de la máscara y la danza, estaba tejiendo una red psíquica a su alrededor, separando su conciencia de su identidad física, aflojando los lazos que unen el rostro al alma. Elena sintió una extraña ligereza, una euforia que nunca antes había experimentado. Sintió que se elevaba, que se disolvía en la música. El danzante levantó las manos lentamente hacia su propio rostro enmascarado, como si fuera a quitarse la máscara, pero sus dedos, largos y pálidos, pasaron a través de la porcelana aparente y se dirigieron hacia Elena. Ella no sintió miedo, sintió una especie de bienvenida, de rendición. En el clímax de la melodía, en un instante imperceptible para la multitud borracha y jubilosa, los dedos del danzante rozaron su piel. No hubo dolor, solo una sensación de frío súbito, un tirón, como si le quitaran un velo de seda del rostro. Y luego, nada. Cuando sus amigos la encontraron, una hora después, estaba de pie, quieta, en medio de la plaza que empezaba a vaciarse. La comparsa de los rostros realistas había desaparecido tan misteriosamente como había llegado. Elena estaba allí, pero no estaba. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían. Su boca estaba cerrada, pero no podía hablar. Y su rostro, oh Dios mío, su rostro estaba liso, completamente liso. Donde antes estaban sus ojos, su nariz, su boca llena de risa, ahora solo había una extensión de piel perfecta y sin rasgos, como la de un maniquí sin pintar. No había cicatrices, no había sangre, solo un vacío terrible. La comunidad quedó conmocionada. Los médicos no encontraron explicación. La declararon en un estado catatónico sin precedentes, un shock psicótico provocado por el frenesí del carnaval. La familia Mendoza, destrozada, la internó en un sanatorio en las afueras de la ciudad. La historia oficial fue la de una tragedia por agotamiento nervioso. Don Ramiro Valdeblanques y su círculo filarmónico enviaron un cuantioso donativo anónimo a la familia para ayudar con los gastos médicos, un gesto de falsa piedad que era, en realidad, una firma macabra en su obra. Julián, su hermano, se negó a aceptar la versión oficial. Sabía que algo se la había llevado.
algo que había estado esa noche en el salón burrero, y juró sobre la cámara que era su única pasión, que descubriría qué fue, aunque le costara la vida. El incidente no fue un accidente, fue una cosecha exitosa, y el rostro vibrante y alegre de Elena Mendoza se convirtió en la nueva máscara de un cucuyo, que ahora lo usaría durante un año en su mundo silencioso, experimentando los ecos de su alegría robada. Parte 5. La escalada del terror. La narración se acelera, volviéndose más fragmentada y paranoica. Las imágenes muestran un montaje rápido del carnaval de 1923, un año después de la desaparición de Elena. Pero esta vez, las imágenes son más oscuras, con ángulos extraños, y se intercalan con primeros planos de máscaras inquietantes y los rostros asustados de la gente. Un año después, Julián Mendoza regresó al carnaval, no como un participante, sino como un cazador. Su cámara Graflex era su arma, su ojo de cristal, su única esperanza de capturar la verdad. El ambiente en Barranquilla era diferente. Aunque la música sonaba igual de fuerte y el aguardiente fluía con la misma generosidad, una corriente subterránea de miedo recorría la ciudad. La historia de la niña que perdió la cara se había convertido en una leyenda de borrachos, pero había dejado una cicatriz en el inconsciente colectivo. La gente miraba las máscaras con un poco más de recelo. Las sonrisas parecían un poco más forzadas. El terror, que había sido un acto único y quirúrgico, estaba a punto de convertirse en una epidemia. La primera desaparición de 1923 no fue sutil. La víctima fue un hombre llamado el Caimán Cienfuegos, un estibador del puerto famoso por su temperamento violento y su risa estruendosa. Era un hombre cuya emoción principal era una ira volcánica, siempre a punto de estallar. Fue visto por última vez en una cantina del barrio Rebolo, desafiando a la comparsa del silencio eterno, que pasaba por la calle en una procesión silenciosa y ominosa. Borracho y beligerante, el Caimán se burló de sus máscaras realistas, gritando que eran maricas de porcelana, y que él les mostraría lo que era un rostro de hombre de verdad. Varios testigos vieron cómo dos de los danzantes se detenían y simplemente lo miraban. No dijeron nada. Solo lo observaron con sus rostros fijos de máscara. El Caimán se sintió incómodo. Su ira flaqueó por un instante y se retiró a la cantina murmurando maldiciones. A la mañana siguiente, no se presentó a trabajar en el muelle. Lo encontraron 3 días después en un callejón, sentado contra una pared, con las manos en los bolsillos. Su cuerpo estaba intacto, pero su rostro era una superficie lisa y tensa, con una leve expresión de furia congelada bajo la piel. Esta vez, el horror reveló una nueva faceta. No solo buscaban la alegría, buscaban cualquier emoción poderosa, la ira, la rabia, la fuerza bruta, todo les servía de alimento. La segunda víctima demostró la crueldad y el alcance de su poder. Era una niña de 7 años, Soledad, la hija de un vendedor de dulces. La niña se había perdido de la mano de su madre durante el desfile infantil del domingo. El pánico se apoderó de la multitud. La buscaron durante horas. Julián, que estaba allí fotografiando todo, se unió a la búsqueda, con un nudo de hielo en el estómago. La encontraron al anochecer, dormida bajo las gradas del Paseo Bolívar. Parecía estar bien. La llevaron a casa y la niña se despertó, pero estaba cambiada. No había perdido el rostro físicamente, pero sí su expresión. Su cara se había convertido en una máscara vacía, incapaz de sonreír, llorar o mostrar sorpresa. Podía hablar,
pero su voz era un monótono sin inflexiones. Los médicos lo llamaron shock postraumático, pero Julián, al observar a la niña, notó algo terrible. Sus ojos, antes vivaces, ahora tenían la misma cualidad opaca y vidriosa de las máscaras de la comparsa. El cucuyo, que la había abordado, no le había robado el rostro, quizás porque fue interrumpido o porque la emoción de una niña era demasiado sutil. En cambio, le había robado la capacidad de expresarla. La había convertido en una muñeca viviente, un cascarón con un alma atrapada dentro. El horror ya no era solo físico, era psicológico, un robo del espíritu. La tercera víctima fue un músico, un clarinetista virtuoso llamado Mateo Rentería, famoso por su capacidad para improvisar las melodías más melancólicas y hermosas. Su tristeza era legendaria. Decían que tocaba con el dolor de todo el pueblo. Fue contratado por el Círculo Filarmónico para una fiesta privada en la mansión Valdeblanques. Entró a la mansión esa noche y nunca más se le vio salir. Su familia denunció su desaparición, pero don Ramiro Valdeblanques presentó un recibo firmado por Rentería y declaró que el músico se había marchado después de recibir su pago, probablemente para gastarlo en bebida y mujeres, como era la costumbre de su clase. Pero una semana después, durante la gran parada del martes de carnaval, Julián lo vio, o creyó verlo. Uno de los danzantes de la comparsa del Silencio Eterno llevaba una nueva máscara, una que no había visto antes. Era el rostro de un hombre en la plenitud de la vida, con los ojos cerrados y una expresión de infinita y serena tristeza. Era el rostro de Mateo Rentería. Y mientras el danzante se movía, Julián juraría que escuchó, por debajo del fragor de los tambores, las notas fantasmales de un clarinete tocando una melodía desgarradora. Ahora estaba claro. Reclutaban rostros de todo el espectro emocional, creando un repertorio de experiencias humanas robadas. Mientras las desapariciones y los extraños sucesos se multiplicaban, dos personajes locales comenzaron a unir las piezas, convirtiéndose en testigos clave. El primero era el padre Anselmo, el párroco de la iglesia de San Nicolás, un hombre español, joven y progresista, que al principio había descartado las historias como supersticiones, pero después de confesar a una sirvienta aterrorizada de la casa Valdeblanques, quien le habló de los rituales en el sótano y de la colección de caras que guardaban en cajas de seda, el padre Anselmo comenzó a dudar. Empezó a revisar los archivos parroquiales y descubrió un patrón. Cada 20 o 30 años, en la época de carnaval, había un pico de muertes inexplicables y desapariciones entre los recién llegados y los marginados. Intentó hablar con el arzobispo en Cartagena, pero su carta fue interceptada. Poco después, el padre Anselmo fue repentinamente trasladado a una remota parroquia en la selva del Chocó, oficialmente para una misión evangelizadora urgente. Fue silenciado por la misma red de poder que protegía a la comparsa. La segunda testigo era Mamá Rosa, una anciana palenquera, vendedora de frutas en el mercado, pero conocida en secreto como una sabia curandera. No necesitaba archivos para saber lo que estaba pasando. Reconocía la energía, el mal de ojo a una escala monumental. Vio los símbolos que la comparsa pintaba discretamente en las puertas de sus víctimas elegidas. Espirales y ojos abiertos, dibujados con un polvo casi invisible. Sabía que no eran cucuyos del folclore, los que asustan a los niños, sino algo más antiguo, ladrones de sombra, como los llamaban sus ancestros. Intentó advertir a la gente, creando amuletos de protección con semillas de azabache y hierbas secretas.
pero la mayoría la ignoraba, tachándola de bruja senil. Sin embargo, cuando Julián, desesperado, le mostró una foto que había tomado de la comparsa, ella fue la única que no se rió. Miró la imagen y susurró: «No son máscaras, mijo, son jaulas». El terror se filtró en la vida cotidiana de la ciudad. Una ola de pesadillas colectivas azotó Barranquilla. La gente soñaba con desiertos grises bajo un sol negro y con figuras sin rostro que los perseguían en silencio. Una extraña enfermedad, que los médicos llamaron la melancolía del Caribe, se extendió. La gente perdía el apetito, la energía, la capacidad de reír. El clima se volvió errático. En pleno febrero, el mes más seco, caían aguaceros torrenciales que inundaban las calles, seguidos de un calor tan sofocante que el asfalto se derretía. Los animales se comportaban de forma extraña. Los perros aullaban sin cesar por las noches. Los pájaros caían muertos del cielo. Y, lo más espeluznante, los gallinazos, que normalmente sobrevolaban la ciudad en círculos, se negaban a acercarse a la mansión de los Valdeblanques, como si un muro invisible de podredumbre espiritual los repeliera. El horror ya no era un secreto, era una presencia palpable, un veneno en el aire, una sombra que se alargaba sobre la fiesta más brillante de Colombia, amenazando con apagar su luz para siempre. Nuestro investigador no llegó en tren ni en barco. Ya estaba allí, consumiéndose en el corazón de la pesadilla. Julián Mendoza, de 23 años, había pasado de ser un joven artista con un futuro prometedor a un hombre obsesionado, envejecido prematuramente por el dolor y la vigilia. Su reputación como fotógrafo de la vida social barranquillera se había desvanecido, reemplazada por la de un excéntrico que deambulaba por las zonas más peligrosas de la ciudad, siempre con su pesada cámara Graflex. Lo que lo hacía especialmente apto para este caso no era su habilidad técnica, sino un evento de su pasado que ahora lo atormentaba y lo impulsaba. Años antes, durante una cacería con su padre, Julián se había negado a disparar a un venado, paralizado por la belleza y la vida en los ojos del animal. Su padre lo había abofeteado, llamándolo débil. Pero Julián había aprendido una lección. El verdadero poder de un observador no está en capturar la muerte, sino en capturar la esencia de la vida. Esa sensibilidad, esa capacidad para ver el alma en un rostro, era ahora su mayor herramienta y su mayor tormento, porque cada rostro que veía en la multitud le recordaba al que había perdido. Su llegada oficial a la investigación fue en el primer día del carnaval de 1923. Se había preparado durante todo el año. Había convertido su pequeño estudio en un laboratorio y un cuarto de guerra. Las paredes estaban cubiertas de mapas de la ciudad, con rutas de desfiles marcadas en rojo. Había gastado sus ahorros en las placas de vidrio más sensibles y en un nuevo tipo de polvo de flash de magnesio que, según decían, producía una luz tan brillante y pura que podía revelar lo invisible. Su llegada al epicentro de la fiesta no fue la de un juerguista, era la de un fantasma en su propio banquete. Mientras la multitud reía y bailaba a su alrededor, él solo sentía el frío abrazo del miedo y el propósito. Sus primeras impresiones de la atmósfera del carnaval de ese año confirmaron sus peores temores. El aire estaba cargado de una histeria que no era del todo alegre. Había un filo de pánico en las risas, una desesperación en el baile. Vio cómo la gente se apartaba instintivamente cuando la comparsa del silencio eterno se acercaba,
creando un vacío a su alrededor. Notó las miradas furtivas, los susurros que se acallaban cuando uno de los miembros del círculo filarmónico pasaba cerca. El secreto, aunque inconfesable, flotaba en el aire como el polvo de maicena. Era una ciudad que sonreía con una pistola en la sien, una comunidad unida por el terror silencioso a que la música se detuviera y tuvieran que enfrentarse a lo que veían por el rabillo del ojo. Para Julián, cada máscara de Marimonda era una burla a la cara lisa de su hermana. Cada monocuco un recordatorio del anonimato de sus verdugos. El carnaval se había transformado ante sus ojos de un paraíso de expresión a una plantación de rostros, y él era el único esclavo que planeaba una rebelión. Julián no tenía acceso a archivos gubernamentales ni podía realizar interrogatorios formales. Su investigación fue una guerrilla librada con luz y sombra, una cacería en el terreno del enemigo. Cada día del carnaval era una incursión en territorio hostil, cada fotografía un disparo en la oscuridad. Línea de investigación. 1. Documentos y archivos personales. La primera pieza del rompecabezas la encontró en su propia casa, en el fondo de un baúl que pertenecía a su hermana Elena. Oculto bajo vestidos y recuerdos de infancia, encontró su diario. No era un diario de secretos profundos, sino de anhelos juveniles, pero las últimas entradas, de las semanas previas a su desaparición, eran escalofriantes a la luz de lo que Julián sabía ahora. Pasó una noche entera, con la única compañía de una lámpara de queroseno y el zumbido de los mosquitos, descifrando la caligrafía de Elena. Una entrada, fechada 2 semanas antes del carnaval de 1922, decía: «Hoy vi algo extraordinario. Una comparsa ensayando cerca del río. No eran como las otras. Se movían como una sola criatura. Y sus máscaras, Julián, si las vieras, parecían tan reales. El director, un hombre muy elegante de cabello plateado, me vio observando. No me sonrió, solo me miró, y sentí que podía ver cada pensamiento en mi cabeza. No sentí miedo, sino fascinación. Dijo que su comparsa se llamaba Los Ecos del Alma y que solo buscaban la verdadera expresión. Otra entrada, apenas 3 días antes de la batalla de Flores. He vuelto a verlos. Me siento atraída por su música, una flauta que parece llamar solo a mí. El director, don Ramiro, habló conmigo. Me dijo que mi alegría era un tesoro y que en el carnaval la alegría debe ser compartida hasta el punto de entregarla. No entendí bien qué quiso decir, pero sus palabras eran como miel. Me invitó a buscarlos el sábado por la noche en el Salón Burrero. Dijo que tenían un regalo para mí, un honor. Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El nombre, don Ramiro, encajaba con el líder del círculo filarmónico, Ramiro Valdeblanques. No había sido un ataque al azar. Habían preparado a Elena, la habían seducido, la habían marcado. El diario era la prueba de la premeditación, de la caza deliberada. El regalo había sido el vacío. Línea de investigación. 2. Interrogatorios informales. Armado con este conocimiento, Julián intentó acercarse a la gente. Su primer interrogatorio fue con una de las mejores amigas de Elena, Lucía, quien había estado con ella esa fatídica noche. Al principio, Lucía se negaba a hablar. El trauma la había dejado temerosa y reclusa, pero Julián, con paciencia y compartiendo el dolor, logró que recordara. No lo sé, Julián. Todo es un borrón, balbuceó Lucía, sentada en la mecedora de su porche. Recuerdo la música. Esa flauta. Era extraña.
Y luego, Elena se perdió. Cuando la encontramos, no era ella. Pero hubo algo más. Uno de los danzantes, el que llevaba la máscara de un anciano triste, se me acercó. No me miró a mí, miró mi broche, el que me regaló mi abuela. Y por un segundo, debajo del borde de la máscara, vi su piel. Julián. No era piel humana. Era gris, como la arcilla húmeda, y no tenía poros. Salí corriendo. Tuve pesadillas durante meses. El detalle de la piel gris fue la primera confirmación física de que algo no humano se escondía tras las máscaras. Su segundo intento fue con el jefe de policía, un hombre llamado Capitán Rojas, un funcionario cínico y probablemente a sueldo de los Valdeblanques. Julián le llevó el diario de Elena. Rojas lo hojeó con desdén. «Mire, muchacho», dijo, echando el humo de su cigarro al aire. Su hermana tuvo un colapso. Pasa en el carnaval. Demasiado ron, demasiado sol, demasiada cumbia. Este diario no prueba nada. ¿Un ricachón que le dice piropos a una chica bonita? Eso no es un crimen. Váyase a casa. Deje de molestar a gente importante. La ciudad necesita este carnaval. No deje que su dolor personal lo arruine para todos. La entrevista fue una pared, pero una pared que le confirmó a Julián la existencia de un encubrimiento activo. El poder de la comparsa llegaba hasta la ley. Su tercer y más arriesgado interrogatorio fue un enfrentamiento directo. Esperó a uno de los miembros más jóvenes del círculo, un sobrino de Valdeblanques llamado Ignacio, a la salida de un club social. Julián lo acorraló en un callejón. «¿Qué le hicieron a mi hermana?», espetó Julián, su voz un gruñido bajo. Ignacio, pálido y arrogante, intentó reírse. «No sé de qué me hablas, fotógrafo de pacotilla. Tú sabes, la comparsa del silencio eterno, los ecos del alma, Salón Burrero». Cada palabra era una bala. La sonrisa de Ignacio vaciló. «Son solo nombres artísticos», dijo, recuperando la compostura. «Somos preservadores del folclore». «¿Qué folclore roba rostros y deja a la gente vacía?», presionó Julián, acercándose. Por un instante, la fachada de Ignacio se resquebrajó. El miedo puro y genuino brilló en sus ojos. «Tú no entiendes», susurró, su voz apenas audible. «No son nuestros. Nosotros solo abrimos la puerta. Ellos tienen hambre. Si no los alimentamos con unos pocos, se alimentarían con todos. Es un sacrificio, un mal necesario para mantener el equilibrio». Dicho esto, empujó a Julián y huyó, desapareciendo en la noche. Pero ya había dicho demasiado. La verdad era más monstruosa de lo que Julián había imaginado. No era simple maldad, era un pacto, un sistema de sacrificios para apaciguar a una plaga de otro mundo. Línea de investigación 3. Evidencia física. Esta era la especialidad de Julián. Durante los 4 días del carnaval de 1923, se convirtió en una sombra, siguiendo a la comparsa, documentando cada uno de sus movimientos. Se subió a tejados, se escondió en portales, soportó el calor y la sed, tomando fotografía tras fotografía. Capturó sus extraños gestos, la forma en que sus cabezas se inclinaban al unísono, la manera en que la multitud se apartaba de ellos. Pero la prueba definitiva, el gran descubrimiento, llegó en la noche del lunes, durante un desfile nocturno en el barrio abajo. La comparsa estaba en su apogeo, su danza más frenética y hipnótica que nunca. Julián encontró un buen ángulo desde un balcón de segundo piso. Vio a un danzante en particular. La máscara que llevaba le heló la sangre. Era la de una joven, de una belleza vibrante, con los ojos llenos de vida,
y una sonrisa a punto de estallar en una carcajada. Era el rostro de su hermana, Elena. El cucuyo que llevaba el rostro de su hermana parecía el líder. Se movía con una gracia depredadora, sus ojos de máscara escaneando a la multitud, buscando a su próxima presa. Julián sintió una mezcla de rabia y náusea tan intensa que casi se desmaya. Levantó su Graflex, sus manos temblaban. Usó su nuevo polvo de flash, una carga extra potente. Mientras el danzante se giraba, en un movimiento brusco y antinatural, Julián disparó. La explosión de luz de magnesio fue cegadora, un sol blanco y silencioso que iluminó el callejón por una fracción de segundo. La multitud gritó, deslumbrada. El danzante tropezó, sorprendido por el destello. Y en ese instante, en ese momento de desequilibrio, la máscara se deslizó. No se cayó. Se desfasó. Por una fracción de segundo, la imagen del rostro de Elena se volvió translúcida, y debajo de ella, Julián lo vio. Lo vio a través de su lente, y la imagen se quemó en su retina y en la placa fotográfica para siempre. No había un rostro humano debajo. No había una máscara. Debajo de la cara robada de su hermana había un vacío, una negrura que parecía absorber la luz, una topografía inhumana, vagamente facial, pero sin rasgos definidos, con una boca que era solo un pliegue oscuro y dos depresiones donde deberían estar los ojos. Y por un instante, antes de que el cucuyo se recompusiera y el rostro de Elena volviera a encajar en su lugar, de esas depresiones brilló una luz fría y muerta, una inteligencia antigua, hambrienta y maligna. Julián huyó de allí, corriendo a su estudio, con el corazón martilleando contra sus costillas. Se encerró en su cuarto oscuro, sus manos temblando mientras preparaba los químicos. El proceso pareció durar una eternidad. Lentamente, bajo la luz roja de seguridad, la imagen comenzó a emerger en el papel fotográfico. Y allí estaba, la prueba irrefutable. El rostro de Elena, diáfano como un fantasma. Y debajo, la abominación. El rostro de un cucuyo. El gran descubrimiento fue una convergencia de todas sus pistas. El diario de Elena probaba la intención. La confesión de Ignacio revelaba el pacto. Y la fotografía mostraba el horror en toda su naturaleza blasfema. No eran humanos con máscaras. Eran seres de otro plano usando rostros humanos como máscaras. No servían a ninguna entidad antigua. Ellos eran la entidad antigua. Y el carnaval de Barranquilla era su comedor. La música se convierte en un dron industrial bajo y pulsante, lleno de disonancias. Las imágenes son claustrofóbicas, siguiendo a Julián a través de pasillos oscuros y estrechos. La fotografía lo cambió todo. El dolor de Julián se cristalizó en una resolución de acero. Ya no era un investigador, era un vengador. Sabía que no podía ir a la policía. Sabía que no podía razonar con ellos. Solo podía enfrentarlos. Siguiendo un instinto primario y las pistas fragmentarias que había reunido, supo que el ritual final de la comparsa, el almacenamiento de los rostros cosechados y su regreso a su dimensión, tendría lugar en el último día del carnaval, después de la muerte simbólica de Joselito Carnaval. Y el único lugar lo suficientemente grande, privado y cargado de la energía de la comparsa era su sede, la mansión Valdeblanques. El descenso al infierno comenzó al amparo de la noche del martes de carnaval. Mientras la ciudad lloraba y reía en el entierro de Joselito, Julián, vestido de negro, se deslizó por los muros traseros de la vasta propiedad. La atmósfera dentro de los jardines
era antinaturalmente silenciosa. Ni un grillo, ni una rana. El aire era pesado y olía a ozono y a ese incienso dulzón y enfermizo. Encontró una entrada al sótano, una que mamá Rosa le había descrito, oculta bajo una parra de bugambillas. La puerta de madera podrida cedió sin hacer ruido, como si lo estuviera esperando. El aire que salió de la oscuridad era gélido y olía a tierra de tumba y a electricidad estática. Con su cámara en una mano y una pesada linterna en la otra, Julián descendió. El sótano no era una bodega de vinos. Era una antesala a la locura. Las paredes de piedra estaban cubiertas de los mismos símbolos que había visto dibujados en las puertas de las víctimas. Espirales que parecían succionar la luz. Ojos abiertos que parecían seguirlo. La arquitectura era blasfema, con arcos que se curvaban en ángulos imposibles y un pasillo que parecía descender más profundo de lo que la estructura de la casa debería permitir. De las paredes resumaba una humedad negruzca que no era agua. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar un sonido, un canto bajo y gutural, la misma lengua siseante de la que hablaban los sirvientes. Siguió el sonido hasta una enorme puerta doble de hierro. Estaba entreabierta. Julián asomó la cabeza y lo que vio lo dejó sin aliento. Era una cripta circular, vasta y cavernosa. En el centro había un pozo de oscuridad, un agujero en el suelo que no reflejaba la luz de las antorchas que bordeaban la sala. Alrededor del pozo estaban los danzantes, la comparsa del silencio eterno, sin sus sombreros de ala ancha. Bajo la luz de las antorchas, Julián pudo ver sus verdaderos rostros debajo de las máscaras robadas, la piel gris y sin poros, la ausencia de rasgos. Eran los cucuyos en su forma casi física, y de pie, presidiendo la ceremonia, estaban don Ramiro Valdeblanques y los miembros de su círculo íntimo, vestidos con túnicas ceremoniales. El ritual final estaba en marcha. Uno por uno, los cucuyos se acercaban al borde del pozo. Realizaban un último movimiento de su danza hipnótica y luego, con un gesto lento y reverente, se quitaban las máscaras. Pero no las levantaban, las pelaban de su no rostro, y las máscaras, los rostros robados de El Caimán, del músico Mateo Rentería y de otros desafortunados, flotaban en el aire por un momento, sus expresiones congeladas, antes de descender lentamente hacia la oscuridad del pozo. Y en el centro de la formación estaba el cucuyo con el rostro de Elena, preparándose para hacer lo mismo. Fue entonces cuando Julián fue descubierto. Una baldosa suelta se movió bajo su pie. El canto se detuvo. Todas las cabezas, humanas y no humanas, se giraron hacia él. Pero no hubo pánico. Don Ramiro Valdeblanques sonrió, una sonrisa delgada y sin alegría. «El fotógrafo», dijo, su voz resonando en la cripta. «Sabíamos que vendrías. Tu obsesión era una luz tan brillante como la alegría de tu hermana. Por favor, pasa. Sé nuestro invitado de honor en la clausura». Los cucuyos se apartaron, abriéndole un camino. Atrapado, sabiendo que huir era inútil, Julián entró en el círculo de luz, su corazón un tambor salvaje. «¿Por qué?», fue lo único que pudo decir. Valdeblanques se regodeó, deleitándose en la oportunidad de explicar su filosofía a un testigo destinado a no contarla. «Tú lo llamas ¿por qué?, yo lo llamo simbiosis, un orden cósmico», comenzó paseando alrededor de Julián. «La humanidad es un océano de emociones crudas, un desperdicio de energía psíquica. La alegría, la ira, la tristeza, se experimentan y se desvanecen. Son efímeras. Nosotros, los guardianes,
Y nuestros socios, los arquitectos, creemos en la preservación. Ellos nos dan vislumbres del tejido del tiempo, nos permiten guiar a esta ciudad y a nuestras familias hacia la prosperidad eterna. A cambio, les damos lo único que anhelan y no poseen, la experiencia. Cosechamos las emociones más fuertes y se las ofrecemos. Esos rostros, dijo, señalando el pozo, no mueren. Se convierten en arte eterno, en una biblioteca de sentimientos que ellos pueden estudiar y experimentar en su mundo silencioso. Tu hermana no fue asesinada, muchacho. Fue inmortalizada. Su momento de alegría perfecta resonará por eones. La dejaste como un cascarón vacío, gruñó Julián, levantando su cámara. Eso es un cuerpo, un vehículo, la esencia, el rostro, es lo que importa, replicó Valdeblanques con frialdad. Y ahora has traído tu propia emoción poderosa a nuestro santuario. Tu pena, tu rabia, es exquisita, una cosecha inesperada. Después de que presencies el regreso de tu hermana a la galería, te unirás a ella. El cucuyo que llevaba el rostro de Elena se adelantó y comenzó a levantar las manos. Ese fue el momento. Julián sabía que no podía luchar contra ellos físicamente, pero tenía un arma que ellos no entendían. No era un objeto de poder religioso, sino uno cargado con el significado más personal y potente. La verdad, mamá Rosa le había dicho. La luz no solo muestra, también quema las mentiras. Julián había modificado su cámara. No solo llevaba el flash de magnesio, había roto la placa de vidrio de su primera fotografía, la que tomó de Elena el día que desapareció, la imagen de su verdadera y vibrante alegría, y había pegado los fragmentos de vidrio al reflector de su flash. No era solo luz, era la luz de la verdad de Elena, su esencia, convertida en un arma. ¡Elena!, gritó, y mientras el cucuyo se giraba hacia él, Julián disparó el flash. La explosión de luz no fue como la anterior. Fue un estallido de energía pura y dorada, una onda de choque de memoria y emoción. La luz golpeó al cucuyo de Elena. El rostro robado parpadeó violentamente y por un segundo se desprendió y flotó frente a la criatura. Pero en lugar de ser un cascarón vacío, el rostro de Elena se animó. Sus ojos se abrieron, llenos de confusión, y luego de un reconocimiento horrorizado al ver a su hermano. Gritó, un sonido silencioso y psíquico que reverberó por toda la cripta. La conexión se rompió. El ritual se interrumpió. El caos estalló. La acción se vuelve frenética. El sonido es de un viento violento, gritos humanos y un chirrido inhumano. Las imágenes son un torbellino de luz y oscuridad. El grito silencioso del rostro de Elena fue una nota discordante en la sinfonía del ritual. El pozo de oscuridad en el centro de la sala reaccionó violentamente, pulsando como un corazón negro y emitiendo un viento aullante que apagó las antorchas, sumiendo la cripta en una penumbra rota solo por la luz espectral que emanaba del pozo. El mal había sido derrotado, pero no de la manera que Julián esperaba. La interrupción del ritual no destruyó a los cucuyos, sino que rompió el pacto, el puente controlado que los Valdeblanques habían mantenido durante generaciones. La puerta se abrió de par en par, pero sin un anfitrión que los guiara. Los rostros que habían sido arrojados al pozo salieron disparados hacia arriba como hojas en un huracán. Una tormenta de identidades robadas que giraban locamente por la cripta. Los cucuyos, despojados de su calma ritual, entraron en pánico. El viento del portal los estaba absorbiendo, arrastrándolos de vuelta a su árida dimensión de forma violenta y prematura. Chillaron.
un sonido como de vidrio rompiéndose que arañaba el alma. Intentaron aferrarse a las paredes, a las columnas, pero la succión era demasiado fuerte. Uno por uno, fueron arrastrados hacia el pozo y desaparecieron con un destello de no luz. El cucuyo, que había llevado el rostro de Elena, fue el último. Mientras era arrastrado hacia atrás, su no rostro se giró hacia Julián, y en esas depresiones vacías, Julián vio un destello de puro odio, una promesa de venganza que trascendía el tiempo y el espacio. Los antagonistas humanos sufrieron un destino aún más espectacular y horrible. El pacto que les había otorgado longevidad y poder se había roto, y la deuda con el tiempo llegó a cobrarse de golpe. Don Ramiro Valdeblanques gritó mientras su piel se secaba y agrietaba, su cabello se volvía blanco y se caía en mechones. Envejeció un siglo en 10 segundos. Sus ojos se hundieron en sus cuencas y se derrumbó en el suelo como un montón de polvo y huesos envuelto en una túnica. Doña Isabel y los otros miembros del círculo sufrieron destinos similares, consumidos por el poder que habían codiciado, sus cuerpos retorciéndose y desintegrándose hasta que no quedó más que ceniza y el hedor a tiempo quemado. En medio del caos, Julián solo tenía ojos para el rostro flotante de su hermana. La imagen fantasmal se acercó a él. Su boca se movió, formando una palabra silenciosa: gracias. Luego, con una última mirada de amor y tristeza, se disolvió en una lluvia de motas doradas de luz. Su esencia, liberada, por fin podía descansar. La mansión Valdeblanques se estremeció hasta sus cimientos. El pozo se cerró con un sonido atronador, y la cripta quedó en un silencio absoluto y mortal. Julián, cubierto de polvo y ceniza, tropezó para salir de la mansión justo cuando las primeras sirenas comenzaban a sonar en la distancia. El escándalo fue mayúsculo. El descubrimiento de los cuerpos de la élite de la ciudad, aparentemente muertos por un extraño y repentino fenómeno de envejecimiento, conmocionó a la nación. La historia oficial, cuidadosamente elaborada por las autoridades y las familias restantes que querían evitar una mancha mayor, fue una fuga de gas experimental o una intoxicación por un químico desconocido almacenado en el sótano. La desaparición de la comparsa del silencio eterno se explicó como una fuga masiva tras el accidente. Las víctimas sin rostro, que comenzaron a aparecer en hospitales y en las calles en un estado de catatonia total en los días siguientes, fueron la parte más difícil de ocultar. Se les diagnosticó una nueva forma de encefalitis letárgica y fueron discretamente recluidos en instituciones de por vida, borrados de la sociedad. Julián sobrevivió, pero una parte de él murió en esa cripta. El joven artista obsesionado fue reemplazado por un hombre hueco, traumatizado por un conocimiento que no podía compartir. La fotografía que había tomado, la prueba definitiva del horror, la guardó, sabiendo que el mundo no estaba preparado para verla. La verdad era demasiado monstruosa, demasiado increíble. El carnaval de Barranquilla continuaría, su alegría ahora teñida para siempre, para Julián, con el color del horror y el sacrificio. Había ganado la batalla, pero sabía, en lo más profundo de su alma, que la guerra contra ese tipo de oscuridad nunca termina realmente. Décadas pasaron. La Barranquilla de los años 20 se convirtió en un recuerdo sepia. La historia de la comparsa del silencio eterno y las caras robadas se desvaneció de la historia oficial y se hundió en el fango fértil del folclore. Se convirtió en una leyenda, un cuento de terror que los abuelos contaban a sus nietos en las noches de carnaval. Pórtate bien,
o vendrán los cucuyos y te robarán la cara. La mansión, Valdeblanques, se quemó en un misterioso incendio años después, y sobre sus ruinas se construyó un moderno centro comercial. Pero la gente del lugar, especialmente los más viejos del barrio abajo, dicen que a veces, durante el clímax del carnaval, si te quedas quieto y escuchas con atención por debajo de la música, todavía puedes oír una flauta fantasmal tocando una melodía hipnótica. Dicen que el aire alrededor del centro comercial es más frío y que a veces los reflejos en los escaparates muestran rostros que no están allí. El eco del mal persiste, una mancha psíquica en la geografía de la ciudad. ¿Y qué fue de Julián Mendoza? Se convirtió en un recluso. Nunca volvió a fotografiar la alegría del carnaval. Su trabajo se volvió sombrío, centrado en la arquitectura en ruinas y los retratos de los ancianos, como si buscara en sus arrugas la historia que no podía contar. No fundó ninguna sociedad secreta. Estaba demasiado roto para eso. Pero sí dejó un legado. La caja de metal que escondió en el falso muro del Teatro Amira de la Rosa, el lugar donde vio a su hermana por última vez en un escenario, fue su cápsula del tiempo, su mensaje en una botella arrojado al océano de la historia. Contenía su diario, las placas fotográficas clave y una última carta dirigida a quien tenga el coraje de creer. Era un archivo para las generaciones futuras, una advertencia de que la realidad tiene grietas y que por esas grietas a veces se asoman cosas hambrientas. Y aquí es donde nuestra historia debería terminar, con el mal desterrado y el secreto a salvo. Pero la oscuridad es paciente. La sombra persiste. La amenaza nunca desapareció del todo. Durante la reconstrucción del sótano del teatro, después de que la misteriosa Sociedad de Preservación se llevara la caja, o al menos eso creyeron, el joven obrero Mateo, el que encontró la cámara, guardó algo para sí mismo. No por malicia, sino por fascinación. No era una placa de vidrio ni el diario. Era una de las máscaras, la que se había encontrado en la cripta, la del músico triste, Mateo Rentería. De alguna manera, no había sido absorbida por el pozo. Había quedado atrás. Estaba escondida en la caja, y Mateo la sacó antes de que se la llevaran. La tiene ahora en su apartamento. A veces, por la noche, se la prueba, y cuando lo hace, siente una tristeza que no es suya, y escucha en su cabeza las melodías más hermosas y desoladoras que jamás haya oído. No lo sabe, pero la máscara no es un objeto inerte. Es un ancla, una baliza, y en un desierto silencioso, bajo un sol negro, una entidad sin rostro ha comenzado a sentir el tirón familiar de su propiedad perdida, un faro que podría mostrarle el camino de vuelta. El carnaval está a solo unos meses de distancia, y una nueva comparsa podría estar a punto de nacer. Si esta historia te ha helado la sangre, si has sentido el ritmo hipnótico de la cumbia maldita en tus oídos, compártela. Deja que otros miren al abismo. Dale like si crees que hay verdades que merecen ser contadas, sin importar cuán aterradoras sean. Y sobre todo, no olvides suscribirte y activar la campana, porque los secretos más oscuros de la historia aún esperan ser revelados. Y los cucuyos, créanme, siempre están buscando nuevos rostros para su colección. Nos vemos en el próximo video, si es que se atreven a volver.